Bueno, muy buenas noches a todos aquellos que están en sintonía una vez más a través de la maravilla del Internet. Y como les prometí, esta noche vamos a tener dentro de la serie de enseñanza que hemos estado teniendo de la sana doctrina de la gracia, les voy a complacer a muchas personas que han empezado nuevo, han experimentado este conocimiento nuevo. Entonces tienen inquietudes, y una de las inquietudes que les ha surgido es el asunto del bautismo en agua. Y hoy lo vamos a tratar una vez más, y también saludo a los que en esta noche han venido acá a acompañarme, ya que dedicamos el miércoles por la noche a hacer esta transmisión a la gente de afuera. Pero bueno, siempre hay algunos que les gusta venir y oír más de la palabra, y así me siento acompañadito. La situación con el bautismo en agua no es simplemente que usted esté en una iglesia donde usted acepte que el pastor diga, nosotros aquí nos bautizamos en agua, sino debe la persona estar bien clara, no simplemente aceptarlo porque el pastor lo dijo, sino tiene que estar bien clara a través de la palabra por qué es que no se debe hacer, y poder dar defensa en un dado caso de que alguien que esté envuelto en la religión protestante o evangélica y le presente un cuestionamiento a la persona. Inclusive ellos son muy dados a condenar al que no se ha bautizado, e inclusive jugarle con la salvación y todo. Entonces es necesario que la persona no solamente diga, yo no me he bautizado en agua, ni me voy a bautizar porque el pastor dice que eso no se hace, sino que la persona debe estar segura a través de la palabra por qué uno no debe bautizarse en agua, porque es muy interesante la justificación que pone mucha gente. Sobre todo he conocido a través de más de 20 y pico de años enseñando gracia ya, gente que empezaron en esto bien y a mitad de camino entendieron que como esto es un mensaje que no es lo más popular, es un mensaje profético y todo lo que es profético trastorna al mundo religioso de esa época, la justificación que ellos tienen es que un poco de agua no le hace daño a nadie. Efectivamente que un poco de agua no le hace daño a nadie porque uno se baña por lo menos cada 3 días. La cosa está, y la maldición está en esto, es que se le hace creer a la gente que esa agua le ha producido algo. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser valientes, y aunque el resto de la comunidad evangélica nos rechace, presentar defensa. La palabra habla de que en el Evangelio de la Gracia no es que uno confía en Dios para predicarlo, sino que Dios ha confiado en uno para que uno lo predique. O sea, Dios le ha entregado este tesoro a la iglesia para que lo comparta con la gente. ¿Por qué? Porque la gracia no es otra cosa que el resultado del sacrificio del Hijo de Dios. Eso fue lo que produjo el sacrificio, la gracia, que con una sola ofrenda que fue su sacrificio, Él nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces uno no puede caer por cobardía, por evitar el rechazo en las ciudades donde uno está pastoreando, por la tentación de querer ser parte del grupo, por la tentación de ser aceptado por los demás pastores, que cuando saben que uno no bautiza, no quieren saber nada de uno, lo llaman a uno secta y cuantas cosas más. Pero entonces uno tiene que ser claro en cuanto a la palabra, porque es que no se debe hacer. Entonces, volvemos a mencionar allá en 2 de Timoteo, para los que están por primera vez hoy, esperando que usted tenga su Biblia, su cuaderno, tomando nota, 2 Timoteo 2:15, donde dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza
y la palabra ahí se traduce divide bien la palabra de verdad. O sea, que cabe la posibilidad de que alguien divida o use mal la palabra de verdad. Y cuando hablamos de dividir, enseguida la pregunta que le nace a las personas es, no entiendo eso de dividir. Bueno, el principio para uno poder entender este libro, que es el que es ignorado por la mayoría de los predicadores, es que si usted no mira este libro, lo divide en dispensaciones, no entiende nada. Se le forma todo un enredo, porque aquí hay 7 dispensaciones y cada dispensación va dirigida a un pueblo diferente, con unos mensajes diferentes. Por ejemplo, cuando estaba la dispensación de la ley, Dios llamó a Moisés y Moisés fue el que la redactó, y esa gente que nacieron, diga conmigo, nacieron. En aquella época les tocó vivir conforme a eso, pero a ustedes que están al alcance de mi voz, los que están en esta noche acá, no nacieron en esa época, nacieron en otra época. Los que estamos aquí, los que están allá, hemos nacido después de la cruz del Calvario. Y ahí las cosas cambiaron. O sea, el sacrificio de Jesús cambió todo. Y toda la obra que se hacía antes de la cruz, eso cesó. Por eso Él dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra. O sea, la forma en que se glorifica a Dios, ¿tú sabes cómo es? No obrando. Cuando tú obras, le estás quitando la gloria a Dios. Porque estás diciendo, como Dios no es suficiente para que a mí se me resuelva esto, entonces yo voy a hacer una obra, yo voy a hacer algo. Inmediatamente ya la gloria le pertenece a lo que tú hiciste, ya bien sea la gente que diga, antes me iba mal, pero me voy a bautizar a ver si me va mejor. Otra gente dice, las cosas se me están poniendo difíciles con el marido, deja ayunar 3 días. O sea, si el marido se aquieta y se pone mejor, entonces fue el ayuno, no fue Dios o el Espíritu Santo que le intervino. Entonces, en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, allá en Hebreos 2:1 dice que es necesario que con más diligencia, prestemos atención a lo que ya hemos oído. O sea, hay mucha gente en esta noche ahí conectado que quizás ha oído muchas veces hablar del bautismo, de que no se bautiza. Por ejemplo, nuestro ministerio no bautizamos en agua, y hay muchos que han incursionado en la gracia y empezaron con nosotros, y a mitad de camino vieron que eran rechazados por los demás pastores de su ciudad, y empezaron una vez más a ir hacia atrás y a empezar a bautizar, porque un poquito de agua no le hace daño a nadie, con la tentación que ellos le da, que es ser aceptado por el resto de los demás pastores. Entonces dice que es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que ya hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quiere decir que usted presta atención esta noche a lo que le vamos a hablar, pero también presta más atención a lo que usted oyó la semana pasada, de manera que eso quede ahí y no se le olvide. En Colosenses 2, verso 6 dice que de la misma manera que conocimos a Jesucristo, así debemos permanecer en Él. Y nosotros conocimos a Jesucristo por fe, porque no le vimos. ¿Alguien le vio? Nadie le vio. No opera así. Esa gente que dice, yo recibí al Señor porque se me apareció una noche. Dudo, porque no se le va a aparecer a uno y a los demás no, ¿verdad? Él que es todo amor, se le aparecería a todo el mundo, ¿verdad? Pero no es así, es a través de la palabra que uno llega al conocimiento del Evangelio. Entonces dice Colosenses 2:6, de la misma manera. Entonces uno se pregunta, ¿de cuál manera? De la misma manera que recibimos al Señor Jesucristo. Entonces uno se pregunta, ¿de cuál manera recibimos al Señor Jesucristo? Por fe, nadie le vio. Pues este es el Evangelio de la fe, no de lo que se ve. Pues entonces dice ahí mismo, de la misma manera debemos permanecer en Él. Debemos permanecer en Él. ¿Qué se hace comúnmente? Bueno, que se le reciba a Jesucristo por fe y después uno quiere mantenerse por la obra. Por eso no es lo que dice la palabra. Dice que de la misma manera
que le recibimos, debemos permanecer en él por la fe, porque aquel que fue poderoso para redimirme y para reconciliarme, también es poderoso para guardarme. Entonces quiere decir que antes una persona estaba hundida en la brujería o en la droga o en el crimen y entonces fue poderoso para rescatar a la persona de ahí, pero ahora está en la iglesia y no es poderoso para guardarla. O sea que son muchas contradicciones. Y allá en Hebreos 9:14 nos habla de que la sangre nos limpia de la conciencia de obra muerta. Termino diciéndote ahí en Filipenses 3, dice que el apóstol Pablo le decía a esa iglesia que a él no le era molesto repetirle las mismas cosas y que para ello era muy seguro. Entonces, introducido el tema, establecemos la siguiente declaración: la obra produce confusión y disfunción. La obra produce confusión y disfunción. La razón es sencilla, que la Biblia no explica cómo se hace. Ningún rudimento. En las próximas semanas vamos a tratar de los otros rudimentos que mantienen a la iglesia esclava, prisionera. Las semanas anteriores, las últimas 2 semanas, estuvimos hablando de la circuncisión del corazón. Y en muchas ocasiones yo les he compartido, algo a mí me compartió Dios hace tiempo, y para mí fue como quitarme escamas de los ojos. Como uno entiende esto, uno va a la ley y la ley no es para cumplirla, sino la ley está ahí como ejemplo para nosotros. Como ejemplo para nosotros, era la sombra de lo real. Y algo que a mí Dios me compartió fue: busca en la ley el símbolo, interpreta el símbolo y eso te va a llevar a la verdad. ¿Por qué? Porque como estamos en una dispensación que caminamos por fe, nos es difícil caminar por lo que no se ve. Pero como hay un filtro que fue la cruz, entonces Dios nos enseña en la ley cómo se hacían las obras, para que ahora nosotros filtremos eso y podamos visualizar lo mismo, pero de una forma diferente. Me explico. Cuando se habla de la circuncisión, se explica en la ley que se agarraban cuchillos lo mejor afilados posible, porque eran de piedra o de algún metal. Se agarraba el prepucio del varón, el miembro, y se le cortaba un pellejo, el prepucio, porque ese pellejo era inservible. Además de ser inservible, era antihigiénico, porque ahí guardaba, el varón entonces no se podía limpiar bien ahí, eso guardaba un sebo, una cosa antihigiénica. Era inservible, no servía para nada, y provocaba, si no era circuncidado el varón a la edad correspondiente, provocaba que el crecimiento de sus genitales fuera entorpecido. Entonces el prepucio que se cortaba y se botaba era porque no servía. Entonces el prepucio engaña, porque quizás le pueda hacer creer, y yo me siento en libertad de decir esto, que ese lo tiene más grande porque tiene un pellejo. Pero a la hora de la erección el pellejo no se pone duro. El pellejo no cuenta, como la obra no cuenta. La obra hace como el prepucio del miembro. Te hace creer que con ello tú vas a resolver algo. ¿Ves? Pues entonces te engaña. Por eso entonces allá cogían eso y cortaban ese pellejo y lo botaban. Era un pedazo de carne que estaba inservible, que algún beneficio quizás tendría. Yo voy a indagar un poquito más sobre eso. Mientras estaba el niño en la barriga de la mamá y los días después de haber nacido, se supone que al 8º día es el tiempo perfecto, que no hace falta, ni sangra.
Al octavo día los varones, así estipulaba la ley, o sea que mientras más rápido se circuncidaba mejor. Entonces ya tú tienes una idea de lo que es una circuncisión del prepucio. Miembro, pellejo, cuchillo, bota afuera. Ahora cuando vamos a la gracia dice, circuncidando nuestra conciencia, no hecha a mano con cuchillo. Entonces, ahí en esa conciencia hay un montón de pellejos que se llaman obras inservibles, que son disfuncionales. Entonces, con la palabra que entra por nuestros oídos, ella llega ahí y empieza a cortar y a sacar las obras muertas. Si una persona es engendrado en gracia y a mitad de camino, por falta de valentía, por querer correr y ser aceptado por los demás ministros religiosos, por correr en el circo que está montando, quiere volver otra vez a hacer lo mismo que ellos y vuelve otra vez a hacer la obra, es igual que aquel que se cortó el pellejo, lo botó y después que está podrido va y lo coge y se lo quiere volver a poner. Entonces, la circuncisión del corazón o de la conciencia es quitarnos toda obra, toda obra. Entonces la obra produce confusión y disfunción como el prepucio. O sea, el prepucio es disfuncional, no sirve para nada, hay que cortarlo. Y engaña. La obra engaña así como el prepucio engaña. Encontramos allá una expresión sobre Babilonia. Babilonia quiere decir confusión religiosa. Babilonia, confusión religiosa. Viene de la palabra Babel, que fue la famosa torre de Babel que hicieron aquella gente, porque querían subir por la torre esa al cielo allá, quería sacar a Dios del trono y sentarse ellos. Entonces Dios les confundió las lenguas, porque ellos todos hablaban el mismo idioma. Entonces cuando Dios vio la barbaridad que ellos estaban haciendo, que era haciendo una torre que llegara al cielo y ir allá donde estaba Dios, será darle la barba o algo. Entonces Dios les confundió, entonces cada uno empezó a hablar una cosa distinta. Aquel hablaba en chino, el otro japonés, el otro cubano. Cubano es un idioma. Español es otra cosa. Cubano es otra cosa. Entonces ahí pues, empezaron la confusión y el que hablaba con el compañero que se entendía de momento dijo, ¿qué bola contigo, mi socio? Y es que lo que está diciendo. ¿De dónde sacó eso? Y ahí entonces como no se entendían, cada cual agarró y fue para allá y los chinos por un lado, los franceses para otro, hablando otro idioma, así. Porque Babilonia es confusión religiosa. La razón principal es que la Biblia, Dios no explica cómo se hacen estas cosas. Entonces, Dios sería un Dios muy injusto si Él esperara que yo hiciera algo y no me dijera cómo hacerlo. Por eso es que tú ves la cantidad de denominaciones que existen y que cada uno hace un bautismo diferente. ¿Por qué es eso? Pues la Biblia no explica cómo se hace. Entonces ha habido hombres, yo voy a decir que no con mala intención, que han dicho, a mí me parece que debemos bautizar de esta manera. Otro día dice, no, de esa manera no, de esta otra. Entonces tienes el bautismo católico, que es por el chorrito de agua, la aspersión. Tienes los luteranos, que bautizan a los niños. Tienes a los católicos que también bautizan al niñito cuando nace. Tienes a los metodistas que bautizan entonces cuando son más grandes. Tienes los evangélicos pentecostales que no bautizan a la gente hasta que no son grandes, ya son viejos. Tienes, por ejemplo, los mormones que buscan gente en los récords de ellos son una denominación muy fuerte, están en todo el mundo. Entonces buscan en los récords aquellas personas que fueron líderes, un líder en cualquier ciudad, que era un tipo de persona admirada por los demás, que era de esa parte. Entonces lo bautizan a los jóvenes en el nombre de ese muerto, lo meten en las aguas. ¿Por qué pasa eso?
Pues la Biblia no explica cómo hacerlo y ellos quieren de todas maneras hacerlo. Y entonces esto crean su propia manera. Y eso lo que lleva es a que la gente se confunda. Mira, yo aquí tengo un libro que me obsequió un pastor que empezó a venir aquí, estuvo viniendo aquí como 3 meses, no sé qué le habrá pasado, se lo tragó a la tierra. Pero mira, él escribió un libro, no voy a decir su nombre, por supuesto, El bautismo en el nombre de Jesús. Ahora, yo estaba hojeando ahí, y mira qué disparate. Según él, en el libro, Jesús se bautizó. Ahora, yo pregunto, ¿en qué nombre se bautizó Jesús? ¿De aquí? ¿Este hombre estaba vivo todavía? ¿Le da confusión? Entonces, dice él en este libro, que es como creen casi todos los evangélicos, por no decir todos, que cuando Jesús fue a donde Juan para que Juan lo bautizara. Ahora mi pregunta es esta: ¿de qué era el bautismo de Juan? ¿Y perdón de? La persona se arrepentía de sus pecados y entonces Juan lo zambullía. Entonces mi otra pregunta es, ¿cuál pecado tenía Jesús? ¿En nombre de quién, en el supuesto caso que lo hayan bautizado, en nombre de quién lo bautizaron? Porque Jesús estaba vivo, no lo iban a bautizar en el nombre de él. Jesús, te bautizo en el nombre de Jesús. O Jesús, te bautizo en el nombre tuyo. Porque Jesús no se bautizó, Jesús fue allí a las aguas de purificación sacerdotal, como lo indicaba la ley, porque eso pasó durante la ley. Jesús nació de mujer durante la ley. Entonces, como cumplió 30 años, lea su Biblia, ahí fuera las aguas de la purificación, que era un mandato de la ley, para poder ser instituido sacerdote. Había que purificarse en agua. Pero eso es una cosa, y la otra es decir que Jesús se bautizó en el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan, además de ser de agua, era de arrepentimiento y para perdón de los pecados. Y Jesús no tenía nada que arrepentirse. Entonces hay mucha inconsistencia. Entonces, la palabra bautismo quiere decir sumergir, quiere decir también purificar, y quiere decir también lavar. Abra ahí conmigo un momentico en Hebreos 6, y al mismo tiempo vamos a leer ahí en Lucas 7. Hebreos 6, si acaso no terminamos esta noche, terminamos el próximo miércoles, que siempre tenemos esta transmisión en vivo para ustedes. Y la noticia que le tenemos es que creemos, nos acabamos de reunir ahora con los ingenieros de programación, y es muy probable que ya para este fin de semana esté toda la página ya arreglada. Lo vamos a manejar nosotros desde aquí mismo. Y que ustedes que están allá en la distancia, que son los que más se benefician con esto, no deje pasar la oportunidad de un programa que estamos creando, estilo canal de televisión, para usted no participar en eso. No es que, a ver, no me gusta decir la palabra para que nos colabore o que nos ayude, eso no es, porque ya yo eso lo mandé a hacer, le di la mitad del dinero al hombre y ahora cuando termine le damos la mitad. O sea, no es que si usted no lo manda no vamos a poderlo hacer, pero sería bueno para usted que usted participara en esto que estamos haciendo, ¿no? Ahí en Hebreos 6 vamos a hacer un par de distinciones ahí, que se le pasa por alto también a los que predican gracia. Hebreos capítulo 6, verso 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, cuando hablamos de la doctrina de Cristo y las cosas rudimentarias, de lo que se está hablando es de la ley. O sea, la doctrina que tenía Cristo era la ley, porque él era judío. Era su doctrina. Él hacía la fiesta de la Pascua, él iba a la sinagoga los sábados, etcétera, etcétera. Era judío. Y durante el tiempo que él funcionó en la tierra, lo hizo bajo la ley. Eso es lo que imperaba en aquel momento. Entonces, por eso aquí, como lo que vamos a leer, ya está
en la gracia, entonces el Espíritu Santo le dice a Pablo, escribe por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las cosas rudimentarias. Vamos adelante a la madurez, entienda la palabra perfección por madurez. Madurez que usted no va a depender de nada ni de nadie. Este Evangelio de la Gracia es para gente madura y al mismo tiempo inteligente. Pues aquí no hay manipulación de ninguna clase. Aquí te presentamos al caballero del Calvario crudito, tú y él, y más nadie por en medio. Vamos a la madurez no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y ve ahí de la doctrina de bautismos, plural, plural, claro, 16, ahora te explico. Ahora lea conmigo Lucas 7. Y aquellos que predican gracia, tengan esto pendiente porque es algo que a ustedes se les escapa bastante. Lucas capítulo 7, verso 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, el bautismo de Juan no pertenecía a los bautismos de la ley. La ley tenía 16 bautismos diferentes, y cuando hablamos de bautismo hablamos de purificar, hablamos de sumergir, hablamos de lavar. Ellos bautizaban los utensilios del templo, los lavaban, los purificaban. Ellos bautizaban o lavaban la ropa. Una mujer tenía su menstruación, esa ropa era inmunda, había que bautizarla. Un hombre o una mujer se acostaba en la cama con menstruación, era inmunda la cama. Un hombre durante la noche eyaculaba en la cama, esa cama era declarada inmunda. Inclusive se le puso el nombre de onanismo. Los que eyaculan en cama durante la noche tienen sueños, ¿cómo se llama? Morboso o nada, porque nadie planifica los sueños. ¿Verdad que sí? Que tú estás durmiendo y de momento, ¡pam!, soñaste una cosa. Pero que hay personas que se excitan en algún tipo de sueño y eyaculan en cama. Hoy en día es una enfermedad que se llama onanismo. Porque el primero que le pasó eso era uno que se llamaba Onán. Tú lo buscas, ahí está. Onán. Estaba enfermo el muchacho y todas las noches eyaculaba en cama. Entonces, esa cama era inmunda, había que bautizarla, lavarla o purificarla. Cuando una pared en la casa, que la Biblia llama lepra, pero sabemos que es hongo, fungus, salían las manchas, decían que era lepra que había agarrado la casa. Entonces había que bautizar la casa, entiéndase purificarla, entiéndase lavarla. Habían 16 diferentes. Se bautizaban los animales que se iban a sacrificar. Se bautizaba el sacerdote, entiéndase, se purificaba o se lavaba. 16. Pero el de Juan no está metido en eso.
Porque tú el bautismo de Juan no lo ves en ninguno de los libros anteriores a los evangelios. Este es el bautismo de Juan, de él. Se llama Juan el Bautista. En la Biblia la gente no tiene apellido, no sé si te habrás dado cuenta. Bautista quiere decir el bautizador, no es el apellido de Juan. La gente cree que Juan el Bautista es el apellido. No, es la profesión, como decir José el carpintero. Este era Juan el Bautizador. Juan capítulo 1. Entienda todo predicador, todo pastor que está en sintonía en esta noche, que el bautismo de Juan no correspondía a lo que leímos en Hebreos 6, a los 16 bautismos estos. Porque este era bautismo nuevo, nunca había pasado. Se lee de Malaquías hasta Génesis y no va a encontrar a nadie bautizando a la manera de Juan. Juan capítulo 1. Vamos a leer solamente el verso 33 y después vamos a volver ahí más tarde, más adelante. Juan capítulo 1, verso 33. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿viste? Fue una misión, un llamado que Dios le hizo a Juan, a un bautismo específico en el río Jordán. El que me mandó, el que me envió a bautizar en agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tú, Juan, bautiza en agua. Pero sobre aquel que tú veas que se abren los cielos, ¿viste? Y veas descender el Espíritu sobre él, ese bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pastor, entonces, ¿para qué Juan? Diga, ¿para qué? ¿Para qué Juan bautizaba en agua? Ahí mismo está, mira. Verso 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan profeta, porque esto ahora que vamos a leer trastornó la mente religiosa de esta gente. Nosotros lo leemos y si no hay una persona que te lo explique, como te lo voy a explicar yo, no le prestamos atención. Pero esto que vamos a leer ahora, que para nosotros quizás era sencillo, no lo va a hacer de esta noche en adelante, trastornó a esa gente. Te voy a decir qué pasó ahí, mira, dice. Este fue lo primero que trastornó. He aquí el Cordero de Dios. Eso los trastornó. Te explico, chamaco, ¿por qué? La ley decía que el día de la expiación había que traer 2 corderos. A los 2 corderos se bautizaban los 2 corderos. Se purificaban, se lavaban. Uno se echaba al desierto para que Dios lo mirara, porque en ese cordero se imputaba el pecado de la gente. Pepe Florencio traía su cordero, el sacerdote, el pecado de Pepe Florencio se lo imputaba a ese cordero. Se suponía que la ira de Dios estaba sobre Pepe, por la cantidad de cosas malas que había hecho Pepe. Pero entonces ahora el sacerdote, una cosa muy preparada por Dios, agarra los pecados de Pepe Florencio y se los pone al cordero. Entonces lo tira al desierto, entonces ya la ira de Dios no está en Pepe, está en el cordero. Y eso lo hacía Dios así para darle tiempo al sacerdote a que matara el otro cordero. Y cogiera la sangre y fuera al lugar santísimo e intercediera por Pepe Florencio para que le cubriera sus pecados hasta el otro año. Mientras tanto, por decirlo así, Dios estaba entretenido mirando el otro cordero. Dios se entretenía mirando a aquel y de momento miraba así de reojo a ver si ya el sacerdote había derramado la sangre por Pepe Florencio. Mientras Pepe Florencio la sangre no estuviera derramada,
él seguía entretenido mirando el cordero. Se le llamaba Asalael, a ese cordero. Una vez Dios miraba y veía que ya el sacerdote roció la sangre a favor de Pepe Florencio, entonces mataba con su ira al del desierto. Y cuando viraba a matar a Pepe, decía, no, ya Pepe está limpio. Como un jueguito de amor de parte de Dios. Entonces cada año, eso está en Levíticos 16, era el día de la expiación. Y eso era por generaciones y generaciones, todos los años había que hacerlo así. Empezó eso, acuérdate, en Éxodo 12 con el cordero por familia. Ahora, toda esta gente se esparcieron, pero el lugar del sacrificio era Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces, ahí estaba pasando dos cosas. La gente que venía de lejos no podía estar cargando con dos corderos, porque esa gente venía caminando. Entonces había una gente que se le ingenió una idea de ellos venderle los corderos a esa gente. Entonces ellos compraban camiones y camiones de corderos, los tenían en Jerusalén. Entonces llegaba Pepe Florencio y decía, dame dos. No, esa moneda no te la puedo aceptar, aquí no funciona eso. Entonces estaba a la mesa de los cambistas. Le cambiaban la lempira por el dólar, el chavito de Cuba por el peso cubano. ¿Viste? Entonces allí iban y cambiaban su moneda y venían y compraban. Lo que sucedía es que ellos cuando oyeron a Juan que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo, se nos acabó el negocio. No, aquí no se va a poder vender un chivo más. Y como dice, y quita el pecado, dijo, si este Cordero de Dios viene a quitar el pecado, entonces la gente no tiene que comprar animal ninguno. Porque lo que los hace comprar el animal es porque están llenos de pecado. Y el cordero que ellos traen no quita el pecado, sino nada más que lo tapa hasta el año que viene. Se nos acabó el negocio, se acabó. Entonces Jesús, viendo que eran unos abusadores, que el chivo que costaba 15 pesos, se lo vendían a esta pobre gente en 100. Y cuando le tenían que dar en el cambio 50 pesitos cubanos por $1, le daban 20. Que es la historia que tú conoces ya, que Jesús entró, cogió una soga, hizo un látigo, le cayó a Chucho, a toda esa gente, y le dijo, ustedes han hecho la casa de Dios una cueva de ladrones. Aquí le estaban robando a la gente pobre en la venta del animal, más en el cambio de la moneda. Entonces, esa expresión que para ti y para nosotros, para mí, pudiera ser una cosa muy liviana, no, eso fue para ellos muy duro, porque les acababa su negocio, de ahí en adelante no iba a haber más matanza de animales, porque este venía a quitar el pecado. Entonces, ese es el mensaje profético que trastorna la mente de los religiosos de tu época. Entonces dice, mira, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, oído, presta atención, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto, diga por esto, vine yo bautizando con agua. O sea que Dios manda a Juan a bautizar con agua para que ellos vinieran al río Jordán a bautizarse con agua, creyendo que Juan le iba a perdonar sus pecados, y no era para eso, sino para que Juan le pudiera decir a ellos, he aquí el Cordero de Dios. Ese era todo el rollo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el agua no les iba a producir nada. Era una técnica de mercadeo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado ¿a quién? A Israel. O sea, él tenía que ser presentado a aquel que ustedes están esperando hace miles de años, aquel que ustedes dan cabezazo contra la pared, aquel ruego que ustedes tienen hace miles de años de que Dios envíe el Mesías, ahí está. Pero él no viene a simpatizar con ustedes en su doctrina, él viene más bien es a acabar todo lo que ustedes tienen establecido.
Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para que ustedes se dieran cuenta quién era Él, yo formé el asunto del bautismo en agua. ¿Y por qué lo formé? Por aquel que me dijo, ve y hazlo así, y cuando tú vieras que sobre uno desciende el Espíritu Santo, ese va a bautizar de ahí en adelante en Espíritu Santo y fuego, ya no va a bautizar en agua. ¿Sí o no? Bien. Mateo 3. Mateo capítulo 3. Y creo que vamos a terminar la próxima semana esto. Como las novelas. No se pierda el próximo capítulo de... Mateo capítulo 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, Juan el Bautizador, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su cintura. Y su comida era langosta, saltamonte, grillo. ¿Cómo se dice también? Saltamonte, grillo, esperanza. Son unos bichitos así. Ahí en esa región los hay grandes. O sea, el saltamonte de ahí no es el grillito ese raquítico, marcomío que vemos en Cuba, ¿no? Que los agarró el periodo especial. Entonces unos grillos grandes, sangandongos. Y miel silvestre, esa era la comida de Juan. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados, sumergidos por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, o sea, lo lógico, lo razonable sería que le dieran un certificado de bautismo. ¿Sí o no? Y le dijera, wow, qué bueno que por fin viniste, te arrepentiste, te metí en las aguas, vaya, qué bueno. Pasa por la oficina que te firmen el certificado de bautismo, como que ya te bautizaste en las aguas, ya está completo. Mira Juan lo que le decía. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Tú que has estado por aquí de vez en cuando, de qué piedra estaban hablando? De las piedras que puso Josué. Que para ellos esas piedras eran, vaya, era como una idolatría, un fetichismo, las piedras. Y estaban ahí las piedras en Jordán, donde las puso Josué cuando cruzaron a esas piedras. Ahí los estaba bautizando Juan, porque ellos eran idólatras de esas piedras. Entonces Juan le dijo, olvídate de las piedras, porque mira, Dios es capaz de levantar hijos de estas piedras. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, en esta dispensación no hay bautismo en agua. Es bautismo de Espíritu Santo y fuego. Lee conmigo ahí en Efesios 4. Efesios capítulo 4.
verso 4. Capítulo 4, verso 4. Dice, un cuerpo, que es la iglesia, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, uno solo, una fe, una sola, y un solo bautismo, que es el del Espíritu Santo y fuego. Hechos capítulo 2. Vamos a leer Hechos 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, este es Lucas escribiéndole a un amigo que se llamaba Teófilo. Y el primer tratado fue el Evangelio según Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una de las cosas que eran pruebas indubitables era que tenía la capacidad de atravesar las paredes, presentarse en medio de la reunión y decir paz a vosotros. Y entonces cuando alguno de ellos decía, un fantasma, dijeron, un fantasma, digo, no, ¿cuál fantasma? Tócame. Y lo tocaron. Tengo cuerpo glorificado. Y Tomás, no, si no lo viera, no creyera. Por eso a la gente le dicen, tú eres como Santo Tomás, si no ve, no cree. Entonces, pero a Tomás se le chispoteó. Porque entonces Jesús, que sabía el comentario de Tomás, le dijo, ven acá, Tomás, mete la manito aquí, donde le habían metido la lanza. Mira a ver si un fantasma, como dices tú, se puede tocar. Esas eran parte de las pruebas indubitables. Otra fue cuando él se les presentó que ellos estaban pescando y no agarraban nada, pasaron toda la noche. Y dice la palabra que él había dejado en la orilla de la playa una hoguera con un pescado asado y una arepa una torta puesta en la brasa. O sea que cuando él se le presentó a ellos que estaban de muy mal humor y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? No era porque él no tuviera que comer, era para ver la actitud de ellos. Ellos estaban muy molestos, porque inclusive Pedro le contestó a Jesús de una forma mala. O sea, Pedro, ollita de presión. Jesús lo único que le dijo fue, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y Pedro dijo, ¿qué hay que comer? Ni comer, que hemos estado toda la noche aquí pescando, no hemos sacado ni una sardina, vienes tú aquí a pedir de comer, que se le salió el autista a Pedro. Y entonces Jesús, para enseñarle, le dijo, mira Pedro, tira para la derecha. ¿Pero qué derecha? Si es el mismo bote, es el mismo mar, si no hay pescado en la izquierda, no hay a la derecha. Pedro, cambia la actitud. Si en la izquierda no cogiste nada, tira para la derecha. Y cuando dice que la red estaba tan llena de peces que se rompía. Y ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Dice, no, yo tengo un pescado asándose ahí, mira. Y tengo una torta ahí. Yo les pedí para ver cuál es la actitud de ustedes. No porque yo necesite. Entonces fueron a la playa, ahí se sentó él, esto no es un fantasma, a comer pescado y a comer pan. Esas son las pruebas indubitables que ahora Lucas habla diciendo, no hay manera de dudar que el hombre resucitó en cuerpo glorificado. Entonces mira el verso 4. Y estando juntos,
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, oído, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Porque Jesús no le dijo, mira, Juan venía bautizando en agua, pero Juan se murió. De todas maneras, que fulano los bautice en agua y vayan después para que reciban el Espíritu Santo. No dijo, no, Juan bautizó en agua a aquella gente, pero a ustedes, porque no narra que ninguno de los apóstoles que andaban con Jesús, Juan los bautizó. Entonces ahora Hechos 2, Hechos capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aprende esto, que no es simplemente estar juntos, no hay que estar unánime. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose o poniéndose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Idiomas hablaban ahí. Esas no eran lenguas espirituales, pero eran lenguas milagrosas. ¿Por qué? Porque si tú sigues leyendo, en el verso 5, mira, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues como los oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oían hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Quiere decir que esta no es una lengua del espíritu angelical, estos son idiomas, pero un tipo de idioma provocado por un milagro. Igual que de momento aquí empecemos yo a hablar alemán, Carlucho en ruso, aquel en árabe, y nunca hemos estudiado ese idioma. Fue lo que pasó ahí, para que se demostrara lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con ellos. Busca ahí conmigo en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. El verso 17. Primera de Corintios capítulo 1, verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar. Es Pablo hablando. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este es Pablo el que está hablando, el que se le fue revelado el misterio de la gracia. Está diciendo, a mí no me mandaron a bautizar. ¿Qué hago yo bautizando a la gente? Tú sabes que la frustración más grande que puede tener un pastor es bautizar a la gente. Después de darle un montón de clases y hacerle un montón de promesas. Y tú verás que cuando te bautices, tu vida va a ser cambiada. El viejo hombre va a quedar sepultado. ¿Eh? Y entonces preparan a la gente unas clases de catecúmeno de eso y se meten un año ahí. ¿Ah? Y todos los domingos te dan la clase o el día que sea. Es como un libreto aprendido. Cuando tú te pones a analizarlo, lo que te están enseñando o diciendo o casi hipnotizándose de cómo tú debes actuar después que salgas de las aguas, aunque no lo sientas.
porque es la clase que le dan a la gente. Ahora cuando tú salgas, todos esos deseos que tú tienes ahora, todas esas, eso se cae abajo, se cae abajo. El viejo hombre queda sepultado. Entonces, todos los que en una ocasión vinimos al Evangelio, vinimos porque quisimos cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Por lo menos yo dije, ya, yo no quiero seguir viviendo así, que Señor, tú ayúdame a cambiar, ¿verdad? Entonces yo llego a la iglesia, me empiezan a dar esas clases, y un montón de promesas, y duraban un año las clases, y yo al segundo mes le dije al pastor, oye, me tienes que bautizar ya. ¿Cómo ya? Si todo dura un año. Yo, no, es que tú ahí tienes, ya yo me leí el panfleto completo, desde el principio hasta el fin, y tú ahí escribiste la cantidad de beneficios que uno recibe cuando se bautiza en agua. Y eso lo quiero yo, pero es ya. Yo iba para la iglesia y el último cigarro me lo fumaba en la esquina. Y yo quería dejar de fumar, ¿viste? Y andaba siempre fumando escondido con la cajetilla de cigarro abajo del asiento del carro. Yo quería dejar eso. Y como me decían que el viejo hombre, en el bautismo quedaba sepultado, ¿por qué me vas a hacer esperar un año? A mí bautízame ya. Y si no me bautizo yo me voy. Yo no sigo aquí. Bueno, y tanto fue así hasta que el pastor reunió a la junta, no sé qué, y aprobaron que me bautizaran a mí solito allá en una playa. El último cigarro me lo fumé rumbo al bautismo. Pero oye, hacía muchos años que yo fumaba, tú sabes que eso no es de un día para otro, ese es el engaño que le dan a la gente. Entonces cuando tú no puedes cambiar de un día para otro, lo que te hace es que la conciencia te acusa, te frustra y dice, es que yo no sirvo para esto, todos los demás ya resolvieron. Mentira, los demás están igual. Los demás, te aseguro que esos que empiezan pueden con toda confianza decirle al compañero que empezó con él, tiene candela ahí para prender un cigarro, y seguro que tiene fósforo. Lo que lo tienes escondido es que tú. Uno quiere. Nos llevaron para allá, para la playa, y coincidió con que habían en esa playa una gente ahí tomando ron y descargando con unas tumbadoras, como 8 o 10 bailando, y las muchachas en bikini. Y yo miraba para allá, miraba para el agua, pero estábamos ahí cerquita uno de los otros. Entonces yo le dije al pastor, ven acá. Explícame, que estoy confundido. ¿Cómo vas a estar confundido? Tú dices, cuando yo me meto en esa agua, el viejo hombre se me queda de abajo. Y yo cambio. Yo le daba duro a la bebida. Tan duro como esto que te voy a decir. Yo salía de mi casa por la mañana, a mi trabajo, a mi negocio, con 2 tragos. Ya eso es sucio, difícil. Ya eso es peligroso, con 2 vodka con jugo de naranja. Cuidado con eso. Y me iba tomando uno y el otro ahí. Cuando se me acababa eso, paraba y compraba 2 más. Y así estaba yo. Más otras cositas, ¿no? Entonces yo quería dejar eso. Otras cosillas. Otras cosillas. Pero entonces yo le decía al pastor, tú dices que cuando yo salga de ahí, tú me vas a hundir ahí. Cuando yo salgo cambiado, todas estas cosas. Eso es así, hijo, todos hemos tenido esa experiencia. Ven acá, pastor. ¿Cómo yo veo con esa gente que están ahí, que están con la botella de ron, con las tumbadoras, y están ahí esas muchachas en bikini, vaya, que son unos monumentos ahí? Yo los veo que se meten al agua, a la misma que tú me vas a meter, y salen y siguen tomando ron y bailando. Oye, confundido el pastor, tremenda persona. Entonces, parece que lo único que se le ocurrió a él fue, hijo, es que ya tú aceptaste a Cristo, es diferente. Entonces yo le contesté, si ya con aceptar a Cristo es suficiente, ¿para qué me vas a meter en las aguas? Si ya yo recibí la sangre. Bueno, tanto yo dije, bueno, por sí o por no, vamos a meternos para allá. Y ahí me metieron, y ahí metieron a mi esposa, y salimos, y cuando salimos, la novela, el libreto, porque yo salí igualito, mirando a las muchachas. Entonces, todos los que hemos pasado por ahí sabemos que esa. Entonces, no hay nada más frustrante cuando hay un pastor que empiezan la gente a venir, y él a bautizar a la gente, y ve que esa misma gente que él está bautizando, que supuestamente el viejo hombre se quedó sepultado,
de momento al mes y pico no volvieron a la iglesia. ¿Ah? ¿Y Pepe Troadi dónde está? No, Pepe Troadi está acabando el mundo otra vez tomando ron, pero no lo bautizaste y no le dejaste el viejo hombre ahí abajo. O ese viejo hombre como Chacumbele, que salió atrás del hombre a buscarlo otra vez. Entonces Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, claro, mira, este libro que me trajo este pastor está lleno de citas bíblicas para demostrar el bautismo. Entonces me lo dejó un día y para que yo lo guiara. Entonces yo lo guié y le dije, ya, me dijo, ¿cómo ya? No, si no lo has leído, yo ya te digo por qué es que esto que tú hiciste aquí no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque tú agarras las porciones bíblicas donde habla del bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo es el bautismo de la unción. Eso no es de agua. Tú tienes que hacer una transición en el libro de los Hechos de ley a gracia y ver que eso en esta dispensación no funciona. Entonces yo te leo aquí ya para terminar de este libro, que no voy a decir el nombre del hombre, ¿no? Dice, mira lo que dice. Estas son las escrituras que nos hablan del bautismo en agua del Señor Jesús. Él fue bautizado por Juan el Bautista. Y Juan bautizaba, oído, mira qué contradicción, a personas que creían y se arrepentían y los bautizaba para el perdón de sus pecados. Ahora explícame eso. Entonces estaba pecando. Estaba pecando, tenía que arrepentirse, y lo otro es, ¿en el nombre de quién? Entonces, bueno, ya se nos fue 1 hora y piquito. Yo sé que quedan ansiosa la gente, pero no es bueno tampoco que uno lo... ¿Cómo se llama? Sí, demasiado, sino ya con eso que ellos y los que están acá, que me acompañaron hoy, les agradezco, pueden seguir viniendo los miércoles. Tomen los que tomaron sus notas allá en diferentes lugares, pues vuelve y repase por ahí, no se adelante. El misterio de la gracia es muy extenso, hermano, sumamente extenso, tiene muchos fundamentos y hay que irlos estableciendo para que tú puedas presentar defensa sin tener que discutir, sino defensa por la palabra, de una forma seria, responsable, así como lo hemos tratado en esta noche. Entonces les invitamos para el domingo a las 11, transmisión en vivo. Y bueno, recuerde que no es bueno que usted disfrute de estas enseñanzas y que no, ¿cómo se llama? Participe en el domingo. Porque cuando usted participa en esto, tiene parte en aquellos que en otros lugares están siendo expuestos a esta revelación de la gracia, que no es lo más popular en este momento. Así que bendecidos todos, gracias por venir, que pasen muy buenas noches.